Buenas, mi nombre es Eliezer Díaz. En esta oportunidad seguiremos debatiendo algunos puntos importantes sobre el proceso penal acusatorio venezolano, tal como el inicio de la fase preparatoria. Este inicio comienza por una denuncia, por querella, por flagrancia o de oficio, siendo este el último aquel que realiza el Ministerio Público de parte voluntaria cuando tiene algún indicio acerca de un hecho punible. Su fundamento se encuentra en el artículo 263 del Código Procesal Penal, el cual establece que el Ministerio Público deberá guiar la investigación, contemplar todos los métodos de convicción acerca del delito, ya que de allí determina si la culpa de manera formal o culpa al imputado, o es culpa al imputado, perdón. En este sentido se obtiene de forma clara que el objetivo o fin de la fase preparatoria es la de preparar la acusación o no del imputado, determinando las pruebas que se presentarán en el juicio de acuerdo a la investigación realizada. En caso de haber una imputación formal, el juez debe decidir una medida cautelar menos gravosa de acuerdo al delito cometido, tal como presentación periódica ante el Tribunal de Control, como la detención domiciliaria o la prohibición de salir del país, entre otras. Como aseguramiento del objetivo, sin embargo, el Ministerio Público podrá solicitar sea aplicada la privativa de libertad de acuerdo al artículo 236 del Código antes mencionado. Si se percata de que el imputado pueda darse a la fuga o si intenta obstaculizar su investigación, la cual se realiza en búsqueda de la verdad. Michelle H. Continuando con el ciclo de exposición, le voy a hablar sobre las atribuciones de la Policía de Investigación Penal. Entre sus atribuciones están definir el plan de investigación para el descubrimiento de un hecho punible, así como sus características, la identificación de autores, partícipes y víctimas y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos. Estos deben informar al Ministerio Público de forma permanente y oportuna la definición y ejecución de la investigación científico-policial de algún hecho punible. Asimismo, deben ejecutar oportunamente cualquier otro acto o actuación requeridos por el Ministerio Público que no se encuentre en el plan científico-policial de las demás que establezca la ley. Las atribuciones del Ministerio Público, según lo que está establecido en el artículo 285, estos tienen como atribuciones garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Estos deben garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de la justicia, el juicio previo y el debido proceso. Deben ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión de todas las circunstancias que pueden influir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás partícipes, así como también el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Ahora bien, en cuanto a las atribuciones del juez de control, están que éste debe decidir acerca de las medidas cautelares, debe sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos, aprobar los acuerdos reparatorios, acordar la suspensión condicional del proceso y en cuanto a la defensa, existen dos tipos. Está la formal, que es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado. La misma es desarrollada por el defensor para garantizar así la preservación o aseguramiento del debido proceso. En cuanto a la defensa material, esta defensa se realiza por el propio imputado, generalmente mediante el ejercicio de su derecho a ser oído en juicio o por declaración o abstención de rendirla, la formulación de preguntas y la potestad de presentar pruebas. Los derechos del imputado son la presunción de la inocencia, conocer las razones de su detención, comunicarse con la familia y con su defensor, la irretroactividad de la ley, no ser sometido a detenciones arbitrarias ni técnicas de investigación que atenten contra su dignidad o alteren su voluntad. Gracias. Desarrollo de la investigación. Se realiza en la fase preparatoria. Son ordenados por el Ministerio Público y se trabajan con él de manera directa, es decir, que el Ministerio Público es quien ejecuta la acción a través de los órganos de investigaciones penales. Probatoria de las partes.
Es dentro del proceso penal el instrumento necesario para lograr el convencimiento sobre la certeza de los hechos y las afirmaciones relevantes. Principios de edad. Rector, son aquellos que fundamentan el proceso y que resultan indispensables para la consecución del objetivo. Los mismos son la contradicción, la publicidad, la continuidad, la concentración y la mediación. Principios progresivos. Son aquellos fundamentales en el proceso y resultan indispensables para la consecución del objetivo. Son aquellos fundamentales dentro del proceso penal y resultan indispensables para la consecución del objetivo. Buenas tardes, mi nombre es Katie Colmenares y les voy a hablar sobre los actos conclusivos de la fase preparatoria. Son aquellos posibles pronunciamientos del fiscal del Ministerio Público a efectos de concluir con la investigación, personalizándola, concluyendo el proceso o más bien dando paso a nuevas etapas del mismo. El archivo de las actuaciones es uno de los actos que concluyen la fase preparatoria, fundamentando en que el resultado obtenido en el desarrollo de la investigación preliminar resulte insuficiente como para sustentar una acusación formal en contra del imputado. El sobreseimiento está establecido en el artículo 318 del COP. Es un pronunciamiento jurisdiccional que pone fin al proceso, extingue la acción y pasa a autoridad de cosa juzgada. Algunos de los requisitos previos al sobreseimiento es, en primer lugar, nombre y apellido de la persona que se le está imputando el hecho delictivo, la descripción del hecho objeto de la investigación, las razones de hecho y de derecho y la disposición a la decisión. Mi nombre es Maricruz Rosales y yo le voy a hablar sobre las fases de intermedia. Es el conjunto de actos procesales encaminados a determinar si habrá juicio oral o no. Tiene lugar inmediatamente después de presentada la acusación por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. Inicia una vez que el Ministerio Público ha presentado la acusación. La finalidad es lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación impuesta en su contra y permitir que el juez ejerza el control de la acusación. La acusación en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal dice que cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento público del imputado o imputada, presentará la acusación ante el Tribunal del Control. Entre los requisitos de la acusación debe tener lo que son los datos que permitan identificar plenamente, así como la ubicación y el nombre del imputado, de la víctima y del defensor. En cuanto a la convocatoria de las partes, el juez hará una convocatoria oral donde deberán estar las partes y que deberán ser en un lapso de 15 días a 20 días. Mi nombre es Jorgelis Rodríguez y yo le vengo a hablar sobre las facultades y las cargas de las partes antes de la audiencia preliminar. En el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal nos dice que hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal, la víctima y el imputado podrán realizar por escrito los actos siguientes, como por ejemplo oponer las excepciones previstas en este código cuando no hayan sido planteadas con anterioridad. Número 2, pedir la imposición o revocación de una medida cautelar. Número 3, solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos. Y número 4, proponer acuerdos reparatorios. La naturaleza de la audiencia preliminar es la oportunidad procesal que se da cuando el fiscal del Ministerio Público presenta su acusación contra el imputado y el juez convoca a una audiencia oral. Los sujetos intervinientes en la audiencia preliminar son el juez del respectivo Tribunal de Control, el secretario del Tribunal de Control, el fiscal del Ministerio Público, la víctima, él o el acusador privado que defiende a la víctima, el defensor público o privado, él o los imputados. La celebración. El desarrollo de la audiencia, de acuerdo al artículo 312, señala que el día señalado
Se realizará la audiencia en la cual las partes expondrán brevemente sus fundamentos sus fundamentos de peticiones. La decisión. En el artículo 313, finalizada la audiencia, el juez o la jueza resolverá en presencia de las partes sobre las cuestiones siguientes según corresponda. En caso de existir un defecto de forma en la acusación del fiscal o del querellante, estos podrán subsanarlo de inmediato en la misma audiencia. Admitir total o parcialmente la acusación del Ministerio Público o del querellante y ordenar la apertura de juicio.